En el libro de Santiago, en su primer capítulo, en los versos 13, nos relata el Señor lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por por sus propias pasiones o concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra a la muerte. Fíjense que si nos vamos a los orígenes de la palabra concupiscencia, en la teología cristiana se refiere a los deseos excesivos de la carne. Y si nos vamos al original latín, cuando nos referimos a la palabra cupere, se refiere a desear. Y cuando le añades el prefijo de con, se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales. Es decir, que el Padre, a través de este versículo, se refiere explícitamente a los deseos carnales que nos producen placer, no solamente sexuales, pero sí apuntando más hacia eso. En la teología cristiana, todo esto la palabra concupiscencia se puede definir como que es el deseo que el alma siente por lo que le produce, por todo aquello que le produce satisfacción. Si nos vamos a todos los antecedentes bíblicos de las personas, de los personajes que fueron tentados y que cayeron por su propia concupiscencia, nos encontramos a Eva. Si ella no hubiera escuchado al enemigo, no hubiera sentido deseo ni curiosidad por probar la fruta prohibida, y mucho menos hubiera llevado a su esposo Adán a consumar el pecado de la desobediencia. Después vemos a Esaú. Esaú, después que tuvo largos días, largas horas trabajando, intentando conseguir alimento, llegó a casa y se encontró que su hermano Jacob estaba preparando comida, y él, por el hambre que sentía, vendió su progenitura, que eso literalmente era lo más importante en esa época. Sin embargo, él no le había dado valor. Prefirió satisfacer los placeres y los deseos de la carne. Después nos encontramos al rey David, que por andar mirando en donde no debía mirar, mandó a buscar a Betsabé. Después consumó el pecado del adulterio. Producto de ese adulterio iban a tener a un hijo, y para tapar ese gran pecado que él cometió, él mandó a matar al esposo de Betsabé. Entonces ya no solamente había cometido el adulterio, sino que también había cometido homicidio. Después de eso, él intentó ocultar ese gran pecado delante de los ojos de Dios, pero nada, absolutamente nada en esta tierra, debajo del cielo, queda oculto o se puede ocultar ante los ojos de Dios. Producto de ese pecado y de esa burla hacia el profeta de Dios y hacia Dios directamente, porque David ciertamente era el ungido de Dios, pero eso no lo eximía de la responsabilidad de su pecado. Cayó la maldición en su familia. Sus hijos se mataron entre sí. Uno de ellos abusó de una de sus hermanas, y uno de sus hijos intentó de hecho matar al mismo rey David. Sin embargo, Dios, con todo eso, cumplió su promesa de que su casa sería grande y que se extendería de generación en generación su bendición a través del rey Salomón. Pero mire todo el precio que tuvo que pagar. Después nos encontramos en el caso de el rey Salomón, el hijo del rey David, y Betsabé. Él ciertamente fue el hombre más sabio de la época, y hasta la historia de hoy ha sido el hombre más rico del mundo. Sin embargo, él, a pesar de que caminó con Dios, escuchó la voz de Dios de manera audible, él, por escuchar las conversaciones con sus esposas extranjeras, terminó adorando y sacrificando a los otros dioses de sus esposas extranjeras, cayendo en desobediencia con Dios y trayendo desgracia para sí mismo. Después tenemos al profeta Samuel, que él creció viendo cómo los hijos del profeta Elí fornicaban dentro del mismo templo. O sea, qué bizarro y qué difícil tuvo que haber sido para ese estudiante tener que crecer con esa decepción, viendo de que los hijos de un gran profeta estaban cometiendo semejantes actos en la casa de Dios. Entonces, vamos ahora a hablar de los que fueron tentados y supieron dominar la carne, supieron dominar sus propios deseos para agradar a Dios,
ante todo y obtuvieron una recompensa gigantesca por esa misma obediencia. Tenemos el caso de José, que fue tentado por la esposa de Potifar y no cayó en esas tentaciones. Él prefirió obedecer a Dios y no hacerle semejante traición al que era su amo Potifar. Y todos sabemos cómo terminó todo eso. Él fue preso. Estando preso, Dios le multiplicó todas las obras de sus manos allí también y se convirtió como en la mano derecha del carcelero, y era el que hacía el censo y el que mantenía la cárcel impecable y en excelentes condiciones en cuanto a los motines y todas esas situaciones que ocurren en una cárcel. Él logró, a través del Espíritu Santo de Dios, establecer la paz y un ambiente 100% agradable, a pesar de que estaban cautivos dentro de esa prisión. Luego tenemos el caso de Jesús, que fue tentado en el desierto cuando rompió el ayuno de los 40 días y las 40 noches, y él no se enojó, él no se afligió, él simplemente le respondió al enemigo con la palabra. Y con todo esto quiero recordarte, más que dejarte, recordarte que eso es lo que nosotros estamos demandados a hacer, llenarnos de la palabra para que cuando llegue la tentación no caigamos en la concupiscencia, en nuestros deseos carnales y nos olvidemos de agradar a Dios por satisfacer un deseo efímero, renunciando nosotros a nuestra propia eternidad. Ciertamente Dios nos va a perdonar, pero todo pecado tiene su paga. Anteriormente era la muerte, y en la gracia no sabemos por dónde el enemigo pudiera tener la autorización para atacarnos. Así que cuando se te presente esa situación de la tentación o los pensamientos, porque todo comienza aquí, primero escuchando, luego con un pensamiento donde lo materializas, donde piensas cómo hacerlo, y si lo hago cómo, y no creo que me vayan a descubrir, no creo que Dios se vaya a enojar, y es allí exactamente cuando ya se comienza a hacer material ese pecado. Y después que se hace ese pecado algo material, cuando ves que el enemigo no te ha atacado aún, lo comienzas a hacer una costumbre y un hábito. Entonces es importante que te llenes de la palabra, porque eso de que yo soy grande, ya yo soy lo suficientemente maduro, a mí nadie me mantiene, yo no le tengo que rendir pleitesías ni le tengo que rendir explicaciones a nadie, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Ciertamente sí, ese es el libre albedrío, pero toda acción tiene una reacción. Depende de ti, depende de nosotros, de que esa reacción sea positiva o no para nuestra descendencia, porque es allí en donde radica siempre el objetivo de Dios, que nuestra descendencia crezca con el doble de bendición, con el doble de fe, con el doble de unción que Él deposita en nosotros. En el caso de los que estamos comenzando con ese linaje, adorando a Dios y honrando a Jesucristo con nuestra vida y con nuestras acciones. Entonces, cuando te vengan esos pensamientos, yo siempre digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, fortalécete en mis debilidades, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. O sea, tenemos la solución en las Escrituras, no tenemos excusa para desobedecer a Dios. Así que es importante que en todo tiempo, en todo momento, elijan siempre agradar a Dios. No piensen en que ese error o ese pecado que tú estás cometiendo va a recaer sobre ti las consecuencias, porque no es el caso. Siempre recae por donde más te duele. Y en el caso de los que tenemos hijos, Él buscará la manera de atacarnos a través de nuestros hijos. Para muestra, tenemos las Escrituras. Vean todo lo que pasó con los hijos del rey David. Si te gustó este contenido, comenta, comparte, suscríbete a la campanita si aún no lo has hecho, dale like y sigamos haciendo viral a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto no es un mensaje que hice con la intención de condenar a nadie, sino más bien con la intención de hacerte recapacitar de que estás a tiempo de comenzar a hacer las cosas bien, no solamente para tu beneficio, sino para el beneficio de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y de los hijos de tus bisnietos, que para eso es que el Señor nos ha llamado,
para bendecirnos y bendecirnos en abundancia. Como lo dice en su palabra, Deuteronomio 28, las bendiciones que llegan por obediencia. Así que en lo que tengas un tiempo, yo te invito a que lo leas para que te llenes, para que te motives y para que sigas firme en la obediencia de Cristo Jesús, porque de Él es que viene nuestra recompensa. Que la bendición de Dios te acompañe siempre, a ti, a tu familia, a tu descendencia. Que el Señor derrame sobre ti su unción de servicio, aumente su fe, aumente sus ganas de honrarle con su vida, sirviéndole en todo tiempo y en todo momento, a donde vaya, a donde sea que el Señor lo conduzca, a donde sea que el Señor la coloque o te coloque, usted sea ese faro de luz que dé ejemplo con su propio testimonio. No que seamos perfectos, porque somos imperfectos, pero no, que nos vayamos perfeccionando en el amor de Cristo es a lo que estamos llamando. Así que no dejes de hacer las cosas solamente para agradar a Dios en todo tiempo y verás tu recompensa de manera sobrenatural en tu vida, en tus hijos, en tus nietos y en los hijos de tus hijos. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.